El título del tema sobre el cual vamos a conocer hoy es Herramientas de microscopía para el estudio de hongos arbusculares y bacterias promotoras del crecimiento vegetal en suelos contaminados con metales. Estos son los aspectos que se abordan en este video. Se mostrarán ejemplos del uso de diferentes herramientas de microscopía para el estudio entre microorganismos benéficos de las plantas y metales pesados. Sin embargo, estos ejemplos pueden ser de utilidad para la investigación en diferentes ambientes, tanto normales como los estresados o extremos. Estas metodologías pueden ser de apoyo para conocer la morfología de los organismos bajo estudio. También para saber dónde se acumulan y distribuyen los contaminantes, ya sea en la planta o en el microorganismo mismo. Las herramientas también pueden auxiliar en identificar la especiación del metal o metaloide, lo cual da información en relación a la toxicidad de los contaminantes en los organismos. Finalmente, se observarán cómo estas herramientas pueden evidenciar la interacción de los microorganismos con la planta y sus interfaces, ya sea plantas, suelo, aire o donde quieran estudiar a sus microorganismos de interés. En esta charla platicaremos sobre dos grupos microbianos benéficos para las plantas. En primera instancia, hablaremos sobre los hongos arbusculares que forman la simbiosis micorrízica, la cual es una asociación entre las raíces de las plantas y los hongos del filum Glomeromycota. Aquí se enlistan las principales características de estos hongos que justifican por qué son un grupo microbiano relevante, no solo para la planta, sino también para el suelo. Estos hongos son importantes para mantener la calidad del ambiente en un contexto de cambio climático, suelos degradados y contaminación, los cuales son aspectos que comprometen la producción y sostenibilidad agrícola, así como la seguridad alimentaria. Hay evidencias que en el periodo devónico los hongos arbusculares funcionaron de manera relevante para que las plantas se establecieran del ambiente acuático al terrestre. La importancia de los hongos arbusculares radica en que la mayoría de las plantas que se conocen se asocian de forma natural con estos hongos. Aunque unas cuantas familias vegetales no son micorrízicas en ambientes naturales, en condiciones de estrés, los hongos colonizan sus raíces y ofrecen múltiples beneficios también a estas plantas. En condiciones de estrés las plantas dependen más de los beneficios que derivan del hongo. Un aspecto importante de la simbiosis es que el hongo es un simbionte obligado, esto es, el hongo depende totalmente de la planta para su crecimiento y reproducción, por lo que la protege y así el hongo puede sobrevivir y reproducirse. Los principales estudios de esta asociación se relacionan con la nutrición vegetal, pero los hongos ofrecen diversos beneficios para el suelo y protección de su planta hospedera. A la fecha se consideran microorganismos relevantes ligados a mitigar los efectos de cambio climático como la agregación y secuestro de carbono entre otros. Los hongos arbusculares son un factor importante que incrementa la tolerancia de las plantas a condiciones adversas en diferentes ambientes como la salinidad, la sequía, pHs extremos, contaminación, etc. El otro grupo microbiano de importancia para las plantas que aborda esta charla se relaciona con las bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Estas bacterias son de interés en la agricultura, en ambientes naturales, así como también los extremos y de contaminación. En condiciones naturales, las bacterias benéficas del suelo tienen mecanismos directos por los cuales favorecen el crecimiento, nutrición y sanidad de las plantas. Estos beneficios se pueden observar en el recuadro negro de la izquierda. Por ejemplo, las bacterias fijan nitrógeno del ambiente y lo transforman para que las plantas lo puedan utilizar en su nutrición. Las bacterias también solubilizan fosfato, zinc, manganeso y otros nutrientes que pueden encontrarse de forma insoluble en el suelo. Estos nutrientes los utilizan las bacterias una vez que los hicieron disponibles, pero la planta los puede absorber. La planta se beneficia de este proceso bacteriano, la solubilización de nutrientes. En condiciones de contaminación, estrés o altas concentraciones de elementos potencialmente tóxicos, como se muestra en la diapositiva como EPT, las plantas sufren diferentes alteraciones fisiológicas, como las que se observan en el recuadro azul de la derecha. Por ejemplo, deficiencias de nutrientes, clorosis, menor fotosíntesis, daño celular por estrés oxidativo que causan estos agentes estresantes. En estos casos, las bacterias promotoras del crecimiento participan en la mitigación de los efectos dañinos de la contaminación o el estrés en las plantas porque tienen mecanismos indirectos para ello. Estos mecanismos se observan en el recuadro negro de la derecha. Varios de estos mecanismos funcionan en otras condiciones de estrés para la planta, por ejemplo, salinidad, sequía o enfermedades. Durante mucho tiempo, la investigación se centró en el estudio de estas bacterias en la rizosfera,
Esto es el área de influencia de la raíz. Sin embargo, más recientemente, las evidencias se acumulan y ahora se conoce que estas bacterias también se encuentran en las hojas, también conocida como filosfera, o en las semillas, la espermosfera. Por lo que las bacterias benéficas desarrollan sus actividades metabólicas y de beneficio en diferentes partes de la planta. Ahora se reconoce que la planta es un metaorganismo. Esto es un organismo que alberga una diversidad amplia de microorganismos, entre ellos las bacterias. De la diversidad de microorganismos depende la sanidad, el crecimiento y producción de las plantas. Esto funciona de la misma manera que en el cuerpo humano. Especialmente nuestro intestino alberga microorganismos que dirigen nuestro estado de ánimo, si estamos deprimidos, si nos enfermamos, si nos concentramos en una tarea y muchas otras cosas que ni te imaginas. Después de introducir la importancia de estos dos grupos microbianos en las plantas, centraremos nuestra atención en las herramientas de microscopía para el estudio de estos organismos. Anteriormente se comentó que los hongos arbusculares colonizan las raíces de las plantas, tanto interna como externamente. Solo con un microscopio evidenciaremos las estructuras del hongo en la raíz o en el suelo. No podemos ver estas estructuras a simple vista. Una de las estructuras más importantes de estos hongos son los arbúsculos. El arbúsculo es una estructura intracelular que tiene forma de arbolito. ¿La puedes identificar en la figura de la izquierda? Debido a los arbúsculos se deriva el nombre de la asociación micorrícica arbuscular. Estos hongos también forman vesículas o hifas en las raíces. Las vesículas son como globitos, son estructuras de almacenamiento de grasas. Las hifas son como filamentos delgados que se encuentran fuera y dentro de la raíz. Quizá puedas identificarlos. En el suelo, los hongos también producen estructuras reproductoras como las esporas o los esporocarpos. Aquí se observan ejemplos de estas esporas en residuos de mina con altas concentraciones de metales pesados o en suelo salino. Es interesante que en estas condiciones los hongos colonizan las raíces de las plantas y las protegen. Los esporocarpos son agrupaciones de esporas. ¿Logras ver en la foto de arriba y a la derecha un esporocarpo? Otra estructura de suma importancia en la simbiosis micorrícica es el micelio externo, el cual se forma fuera de las raíces. En micelio externo se refiere a la acumulación de hifas. En el micelio externo se forman la mayoría de las esporas y los esporocarpos. El micelio externo se puede visualizar fácilmente con un microscopio estereoscópico, pero para el mayor entendimiento de su estructura y función, con la microscopía de fluorescencia y la microscopía de contraste de fases se puede obtener mucha información de sus características morfológicas. En este caso, la fluorescencia, que es otra técnica de la microscopía, evidencia ciertas áreas de las hifas del micelio externo y también permite ver las hifas que colonizan la raíz. En estas microfotografías se observa que existe acumulación de cierto material, el cual se puede observar en color blanquecino en las figuras A y B. Mayor información de la morfología del micelio se puede obtener con un microscopio de contraste de fases. Observen que en ciertas partes de las hifas se acumula algo, como un material mucilaginoso. En el caso de la investigación de estos hongos en sitios contaminados, esta información fue muy valiosa. No olviden estas fotos porque más adelante verán cómo este material extraño tiene una función relevante que se relaciona con la tolerancia de estos hongos a metales. Este material que parece extraño también participa en la interacción de los hongos arbusculares con otros microorganismos. En las próximas 4 diapositivas les mostraré cómo esta información se ligó a otros hallazgos y apoyó en el entendimiento de los mecanismos de cómo los hongos arbusculares protegen a sus plantas en condiciones de contaminación del suelo. Si recuerdan las fotografías anteriores, en las bifurcaciones de las hifas y que, en ciertas partes de las hifas, se aglomeraba el material extraño de textura mucilaginosa. La microscopía electrónica de transmisión fortaleció la sospecha de la capacidad de la hifa de este hongo para acumular metales. Este análisis evidenció la acumulación en la parte mucilaginosa de la hifa, que aquí se muestra en el círculo 1. El análisis también mostró que la acumulación ocurre internamente en la hifa, que se muestra en el círculo 2. Otra herramienta que se acopla a los microscopios electrónicos es la difracción con rayos X. Esta es útil para el análisis elemental. A través de difracción de rayos X se reveló que en la capa externa mucilaginosa de la hifa se acumuló cobre, pero internamente, el análisis mostró que además de cobre, se acumuló arsénico.
Esta información que se generó a través de la microscopía electrónica se relaciona con lo que se conoce que sucede en otros organismos al lidiar con concentraciones altas de metales. Se conoce que en citoplasma, el ion fosfato precipita al cobre. En este caso, en el micelio del hongo arbuscular hay acumulación de arsenato, el cual es un homólogo químico de fosfato. Por tanto, el arsénico que se acumuló en el citoplasma del hongo también puede precipitar cobre. De esta manera el cobre y arsénico, que son tóxicos para el hongo y para las plantas, al estar precipitados representan menor riesgo de toxicidad. Estas herramientas nos ayudaron a identificar el mecanismo involucrado en la acumulación de cobre por precipitación con arsénico en la hifa de un hongo arbuscular. La microscopía electrónica de barrido nos auxilió en conocer que el micelio externo secuestra los contaminantes en su superficie, o sea que también disminuye su toxicidad de forma externa. Cuando la planta hospedera de este hongo, Funeliformis mose, creció en suelo contaminado con arsénico y cobre, el micelio que se formó acumuló un material que apareció como precipitado. En esta microfotografía este precipitado, que se remarca con círculos rojos, evidencia partículas de diferente tamaño en color blanco. Entonces el hongo arbuscular acumula arsénico y cobre de forma interna, pero también externamente. Por microscopía de fluorescencia se evidenció que todos los hongos arbusculares producen una proteína durante el crecimiento activo de las hifas cuando colonizan la raíz y el suelo. A esta proteína se le dio el nombre de glomalina y fue descubierta por la doctora Sarah Wright. La detección de esta proteína se hizo a través de una reacción de inmunofluorescencia con un anticuerpo monoclonal. Aquí muestro algunas propiedades de la glomalina que permitieron establecer la hipótesis de que el material extraño acumulado en las hifas podría ser la glomalina, y que esta es la que participaba en la acumulación de cobre en la pared de la hifa. La hipótesis también se derivó de estas propiedades de la glomalina que ven en pantalla, las cuales sugirieron su participación en el secuestro de metales a nivel de pared celular. Con este experimento logramos evidenciar que la glomalina está involucrada no solo en el secuestro de cobre, pero también de cadmio, plomo y otros metales. Este experimento también mostró que el secuestro de cobre por la glomalina ocurre en raíces colonizadas y en el suelo, pero sobre todo con mayor capacidad ocurre en la glomalina que las hifas producen. Otro aspecto de interés fue que este mecanismo ocurre tanto en las hifas o el micelio de hongos provenientes de sitios contaminados como el de los no contaminados. Ahora ya se reconoce que los hongos arbusculares tienen esa capacidad natural de secuestrar metales y funcionar como filtros de retención de los metales, para que la planta no los absorba ni los acumule de forma abundante o tóxica. En otro experimento mostramos que el hongo arbuscular protege a la planta de acumular excesivas concentraciones de arsénico. Esto fue a través de una herramienta mucho más sofisticada como lo es el sincrotrón. Al micelio se le añadió una concentración elevada de arseniato de sodio. Esto es arsénico en la especie química con valencia 5. Al observar el micelio a diferente tiempo después de la aplicación, el arseniato empezó a desaparecer a partir de las 3 horas de la exposición hasta finalmente quedar eliminado a las 24 horas. Con esto se probó que los hongos arbusculares son capaces de transformar el arseniato a arsenito o arsénico 3. Esta es una reacción necesaria para que la bomba de flujo pueda eliminar el arsénico de la célula. Este proceso ocurre en algunas plantas tolerantes a arsénico y en otros microorganismos como los hongos arbusculares. También se modelaron los diferentes minerales de la transformación de arsénico 5 a minerales insolubles y menos tóxicos que ocurre por participación de los hongos arbusculares. Ahora verán algunos ejemplos de las herramientas de microscopía para el estudio de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal. En esta investigación se aislaron bacterias de suelos contaminados con residuos de mina. Una bacteria, Alcaligenes faecalis, en especial fue tolerante a concentraciones muy altas de arsénico y diferentes metales, como pueden ver en la diapositiva. Además, la bacteria tuvo características distintivas que la clasifican como promotora de crecimiento de plantas. La bacteria produjo ácido indol acético que ustedes ven en la diapositiva como AIA. También produjo ACC de aminasa en condiciones de estrés. La ACC de aminasa es uno de los más eficientes mecanismos para inducir tolerancia en las plantas al estrés abiótico, por ejemplo salinidad. Aquí se muestran dos micrografías obtenidas por microscopio electrónico de barrido. En la micrografía de la izquierda se observa el crecimiento de esta bacteria en medio de cultivo libre de metales y en la micrografía de la derecha cuando la bacteria creció con 168 miligramos de cadmio por litro de medio de cultivo.
Encima de las bacterias pueden observar la capa de material por la presencia de cadmio. Cuando se analizó el contenido elemental de esta capa se detectaron altas concentraciones de cadmio, pero también se evidenció la presencia de fósforo. Esto lo observan en el espectrograma que se obtuvo con el analizador de rayos X. Estos resultados sugieren que esta capa corresponde a un precipitado de cadmio propiciado por fósforo. Es decir, el fósforo de la bacteria precipita al cadmio. Este mecanismo se parece a lo que observamos anteriormente con los hongos arbusculares con cobre y arsénico. Esta bacteria puede lidiar con altas concentraciones de cadmio a través de la precipitación con fosfatos. Estas metodologías nos auxilian en dilucidar los mecanismos involucrados en la tolerancia a los metales. Estas metodologías pueden ser de utilidad en el estudio no solo de los hongos y las bacterias, sino también en plantas u otros organismos. Otra herramienta útil de la microscopía es la fluorescencia y en este caso una tinción con el kit llamado backlight, que diferencia bacterias vivas de muertas. Nos permite analizar la asociación entre hifas de los hongos arbusculares y bacterias. En verde se observan las bacterias vivas y en rojo las muertas. Estas alternativas metodológicas nos permiten observar cómo en un suelo contaminado con arsénico y cobre, el micelio de un hongo arbuscular se asocia con bacterias. Si recuerdan la fotografía en blanco y negro de la diapositiva 6, cuando les mencioné sobre las bifurcaciones de las hifas del micelio externo se observaba material acumulado, que después supimos que era la glomalina. Entonces estos resultados nos muestran que la glomalina, la cual se acumula más en estas partes de la hifa, es un nicho que favorece la presencia de abundantes bacterias. También observamos esto, alrededor de las esporas. Estos resultados se complementan con la microscopía electrónica de transmisión. En la primera microfotografía se muestra el segmento transversal de una hifa que se observó en un suelo no contaminado, el suelo testigo, de este experimento. Las demás micrografías permiten apreciar toda una gama de interacción entre el micelio de Glomus claroideum y bacterias de diferente tipo. En las micrografías B, C, D y E se observa mejor ese material mucilaginoso del que hemos comentado en la charla, que ahora sabemos que es la glomalina. En estas micrografías se muestra una extremadamente fuerte interacción entre bacterias y la pared celular de la hifa. Mientras que en las micrografías C y F, las bacterias están también al interior de la hifa. Ahora mostraré las últimas 3 diapositivas en relación con el uso de microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X, para evidenciar la interacción planta-microorganismo-ambiente. En las diapositivas anteriores cuando se habló de bacterias promotoras del crecimiento vegetal, nos referimos a bacterias de la raíz. Ahora conocerán algo sobre bacterias promotoras del crecimiento vegetal de la filosfera. Esto es de bacterias que se asocian a la superficie de las hojas de las plantas. Esta investigación se realizó con hojas de plantas que procedían de un sitio contaminado por residuos de mina y con hojas de plantas de sitios no contaminados. La investigación reveló que, la superficie de las hojas de plantas establecidas en los residuos de mina participan de forma importante en la retención de material particulado. Este material particulado se dispersa por aire y contiene altas concentraciones de metales o metaloides. La gráfica presenta la comparación de la concentración foliar de 4 metales, zinc, cobre, cadmio y plomo, y de 2 metaloides, arsénico y antimonio, en hojas de 4 plantas dominantes provenientes de un residuo de mina, las barras obscuras, y de un suelo no contaminado, barras blancas. El primer aspecto relevante es que aún en un suelo que consideramos no contaminado, las hojas de la mayoría de las plantas presentaron concentraciones de estos elementos. Sin embargo, las hojas de los residuos de mina retuvieron significativamente mayor concentración de estos contaminantes. Esto no se observó en el caso de antimonio con hojas de Briquelia veronicifolia, como ven en el círculo rojo. La superficie de las hojas de las plantas de Briquelia y Napalium fueron las que retuvieron más zinc. Las hojas de Flaveria trinerdia retuvieron más cobre. Pero las hojas de Aliona choici presentaron la mayor capacidad de retener cadmio, plomo, arsénico y antimonio. Estos resultados fueron interesantes y con ellos se planteó la posibilidad de que las hojas de las plantas funcionan como fitobarreras. Esta capacidad de las hojas puede tener aplicación en la fitorremediación del aire. Esto es, las plantas pueden participar en la filtración o limpieza del aire. Con la finalidad de investigar cómo las plantas retienen las partículas que se dispersan por aire, la microscopía electrónica de barrido fue de gran apoyo.
Con esta herramienta se observó que en la superficie de las hojas había abundantes partículas retenidas, sobre todo en las hojas provenientes de los residuos de mina. Las hojas tienen diferentes estructuras que pueden participar en esta retención. También se observaron hifas en la superficie de las hojas de residuos de mina. Esto es que los hongos filosféricos, los que están en la superficie de las hojas, también llamados hongos epífitos, también participan en la retención de las partículas conteniendo metales o metaloides que se dispersaron a través del aire. La herramienta de difracción de rayos X puede mostrar mapeo de los elementos, como se observa en la parte superior de la figura de la derecha, así como el contenido elemental y comparativo entre las partículas provenientes de hojas de residuo de mina o de las hojas del sitio no contaminado. En los círculos rojos, ustedes observan que el análisis elemental muestra que las partículas del sitio contaminado tienen zinc, plomo, arsénico. Esta herramienta de microscopía por tanto nos auxilia en el análisis de interfaces entre plantas, microorganismos y ambiente. Otro aspecto de mucho interés fue observar con el microscopio electrónico de barrido que además de las partículas retenidas y las hifas que mostramos en la diapositiva anterior, había abundantes bacterias con diferente morfología que estaban asociadas a algunas estructuras normales que las hojas tienen. Por ejemplo, los tricomas, señalado con la letra T en la imagen, o las glándulas, señalada como G. Cuando se procedió a hacer el aislamiento de estas bacterias y caracterizarlas, se observó que las bacterias fueron tolerantes a altas concentraciones de metales como zinc, cobre, cadmio, plomo y antimonio. Pero lo más interesante es que estas bacterias se pudieron caracterizar como bacterias promotoras del crecimiento vegetal, ya que estas bacterias produjeron ácido indol acético, fijaron nitrógeno y solubilizaron fosfato. Ahora ya saben ustedes que estos son atributos que caracterizan a las bacterias como promotoras del crecimiento. Otro aspecto de mucho interés fue que las bacterias fueron tolerantes a la luz ultravioleta y a la sequía. Todos estos atributos son relevantes porque otras investigaciones han mostrado que estas bacterias retenidas en las hojas pueden auxiliar a sus plantas hospederas. Las bacterias al contar con estas capacidades benefician a las plantas con nutrientes esenciales para su crecimiento. Por ejemplo, si las bacterias fijan nitrógeno atmosférico, la planta podrá absorber el nitrógeno ahora disponible para su crecimiento. Lo mismo sucede si la bacteria solubiliza fósforo, zinc u otros nutrientes esenciales. Esto es muy importante en sitios contaminados, donde no hay suficientes nutrientes esenciales en forma disponible para el crecimiento de las plantas. Las bacterias transforman minerales conteniendo los elementos y así las plantas los pueden absorber. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y que consideres que la microscopía con su diversidad de alternativas sirve de complemento para las investigaciones fisiológicas, bioquímicas y moleculares. Estas metodologías adquieren gran relevancia para evidenciar la función de los organismos en condiciones naturales, pero sobre todo en los difíciles ambientes extremos. Dinos si te gustó el video. Si tienes alguna duda o mayor interés en el tema, te dejamos nuestros correos para que puedas acercarte a nosotros. Gracias por tu atención.